Les comentaba que vamos a continuar hablando de la inflamación y la inmunomodulación. Les decía la semana pasada que son 3 sistemas importantes que nos ayudan a mantener la homeostasia. El sistema nervioso, el sistema hormonal o endocrino y un sistema que está formado por varias sustancias que nosotros producimos que se liberan en función de un estímulo para causarnos un autoalivio, para repararnos un daño. De ahí su nombre de autacoides. Actualmente les comentaba que este sistema se conoce como sistema de mediadores químicos de la inflamación e inmunomodulación. Estos autacoides son derivados de los lípidos, a diferencia de la histamina, que es una amina. Entonces, los autacoides derivados de los lípidos reciben el nombre de eicosanoides. ¿Por qué? Porque tienen en común que en su estructura química tienen 12 átomos de carbono. Y también vamos a hablar de los AINES, que son los medicamentos que contrarrestan la acción de estos eicosanoides. Y es que la palabra eicosanoide significa 20, eicosi. Estos eicosanoides, a diferencia, como ya les dije, de la histamina y de la serotonina, derivan de la membrana fosfolipídica de las células. Ustedes saben que nuestras células tienen una membrana lipídica, una membrana fosfolipídica. Pues bien, en esa membrana lipídica se produce y se almacena los eicosanoides y se van a desprender de esa membrana ante ciertos estímulos. ¿Cuál es el eicosanoide más importante en los seres humanos? Es el ácido araquidónico, que su metabolismo resulta en metabolitos activos que son los que actúan. ¿Quiénes son los metabolitos activos del ácido araquidónico? La prostaglandina, la prostaciclina, los tromboxanos, los leucotrienos y lipoxinas y epoxilinas. ¿De dónde viene el ácido araquidónico? Nosotros lo producimos gracias a la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? El ácido linoleico. ¿Y de dónde viene el ácido linoleico? De la dieta. Entonces, a partir del ácido linoleico, nosotros producimos ácido araquidónico y lo almacenamos en la membrana fosfolipídica. O lo podemos consumir directamente con algunos alimentos, como por ejemplo el aceite de pescado o el salmón, que tienen ácido araquidónico. Si ustedes comen salmón, están ingiriendo directamente ácido araquidónico, pero la vía más importante es la vía del ácido linoleico. No sé si ustedes han escuchado que a las personas con artritis les prohíben comer mariscos, aceites o peces grasos. Por eso, porque como ya ellos tienen un proceso inflamatorio y más bien contrarrestan al ácido araquidónico, no sería conveniente que ellos ingirieran ácido araquidónico, ¿verdad? Porque promoverían más la inflamación. Entonces, no sé si habían escuchado eso. Bueno, como les dije, el ácido araquidónico se biosintetiza gracias al ácido linoleico y vamos a producir ácido araquidónico en función de cuánto ácido linoleico consumamos. Por eso decimos que está limitada a la disponibilidad del sustrato. Y una vez que se sintetiza, se queda almacenado en la membrana fosfolipídica. Cuando hay un estímulo, ya sea químico, físico u hormonal,
Una enzima que se llama fosfolipasa A2 hace que el ácido araquidónico se desprenda de la membrana fosfolipídica y quede libre. Y cuando ya el ácido araquidónico queda libre, puede ser sustrato de dos grupos, de dos familias de enzimas, las ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. A estas les llamamos COX, a estas les llamamos LOX, abreviadamente. Entonces, según la ruta enzimática que siga, vamos a tener productos diferentes. Cuando el ácido araquidónico es sustrato de la COX, se forman endoperóxidos cíclicos, como la prostaglandina G2, la prostaglandina H2, la prostaglandina I2 y los tromboxanos, que a la vez se sintetiza principalmente en las plaquetas porque el tromboxano es quien promueve la agregación plaquetaria. Entonces, eso es por la vía de la COX. Veamos ahora este esquemita. Quiero que sigan esta parte de acá, que es la vía de la COX. Miren, aquí está el ácido araquidónico. Ya aquí, el ácido araquidónico está libre. Se desprendió de la membrana fosfolipídica por acción de la fosfolipasa A2. Cuando ya quedó libre, síganme acá, puede ser sustrato de la COX o lo que está más en azulito, puede ser sustrato de la LOX. Aquí están las dos rutas metabólicas que sigue el ácido araquidónico. Cuando es sustrato de la COX tiene dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. Entonces, por acción de las ciclooxigenasas, el ácido araquidónico se convierte en, miren, un producto intermedio, que es la prostaglandina G. Esto es intermedio, es inestable. Y esta se convierte en PGH2 inmediatamente. Ya la PGH2 es la que da origen al tromboxano, a la prostaglandina F, a la prostaglandina GI, a la prostaglandina D, etcétera, a las diferentes prostaglandinas. Estas prostaglandinas que ya ven en azulito ustedes aquí, y el tromboxano, que es este, que ya están en azul, es porque son productos estables y ya son los metabolitos activos del ácido araquidónico. Estos metabolitos activos, los tromboxanos y las prostaglandinas, para ejercer sus acciones, necesitan acoplarse a receptores. Entonces, fíjense bien, cada prostaglandina, miren el tromboxano, tiene su propio receptor. Cada prostaglandina, miren, tiene su propio receptor. Esto en azul más intenso en el recuadro son los receptores de los diferentes metabolitos activos por la vía de la COX, del ácido araquidónico, que son principalmente tromboxanos y prostaglandinas. Esta es la vía de la COX. Veámoslo en una forma más sencilla. Miren, aquí en la membrana fosfolipídica tenemos almacenado el ácido araquidónico. Por un estímulo físico, químico o hormonal, como por ejemplo la menstruación, hay mujeres que es un estímulo hormonal cuando tienen la menstruación, liberar ácido araquidónico y por eso les da dolor de vientre, les da dismenorrea, porque liberan ácido araquidónico. No en todas las mujeres, porque no a todas las estimula las hormonas. Entonces, algunas responden ante el estímulo hormonal, liberando el ácido araquidónico y formando prostaglandinas, que son las responsables de la inflamación y el dolor. Por eso la dismenorrea se trata con AINES para contrarrestar la acción de las prostaglandinas. Entonces, miren, por acción de la fosfolipasa 2 queda libre. Y cuando es libre, puede ser sustrato de la COX en cualquiera de sus dos formas. Y forma metabolitos activos, tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Los tromboxanos
principalmente están en las plaquetas. Y cuando tenemos una hemorragia, se activa una hemorragia en un estímulo para que se libere ácido araquidónico, se libera y por acción de los tromboxanos se agregan las plaquetas para formar un tapón plaquetario y evitar el sangrado. ¿Se fijan por qué causan autoalivio, verdad? Porque nos ayudan en una hemorragia. Luego las prostaglandinas y las prostaciclinas, que principalmente las prostaglandinas nos median el dolor, la inflamación y la fiebre. Luego, por la vía de la LOX, que son enzimas citosólicas que oxidan los ácidos grasos que están en los carbonos. Puede haber una oxidación en el carbono 5, 12 y 15. La oxidación que ocurre en el carbono 5 es el que da origen a los leucotrienos. Entonces, esta oxidación es la más importante. ¿Y dónde ocurre esto? En todas las células que participan en la respuesta inflamatoria. Veamos lo más sencillo. Miren. Se desprende el ácido araquidónico de la membrana fosfolipídica por acción ¿de quién? De la fosfolipasa A2. Queda libre el ácido araquidónico y puede ser sustrato de la LOX. Por vía de la LOX forma el hidroperóxido a la altura del carbono 5, que es el que da lugar, este es inestable, y luego se forman leucotrienos, que son ya productos estables y es el metabolito activo por la vía de la LOX del ácido araquidónico. Los leucotrienos tienen sus propios receptores, el LTB4, el LTC4 y el LTD4. Estos son los receptores. Bien, y aquí tenemos lo que les explicaba, que se miren el dibujo. Cada prostaglandina, el tromboxano, los leucotrienos, cada uno de estos metabolitos activos del ácido araquidónico tiene sus propios receptores. Ya ustedes saben que para que una sustancia endógena como exógena tenga alguna acción en nuestro organismo, el primer paso es la unión a sus receptores, que son específicos para cada sustancia. Ok. ¿Cuáles son las acciones o efectos farmacológicos en general de las prostaglandinas, de los tromboxanos, de los leucotrienos? ¿Cuáles son las acciones? Las tenemos divididas aquí por partes. Ustedes lo van a leer, yo se los resumo. En el aparato cardiovascular, la acción más importante, principalmente de las prostaglandinas, es la vasodilatación. Y con ello traen consigo una reducción de la presión arterial. En las plaquetas ocurren dos situaciones. Si tenemos concentraciones bajas de prostaglandina E2, se aumenta la agregación plaquetaria. Pero si las concentraciones de PGE2 son altas, entonces se inhibe la agregación plaquetaria. A nivel de inflamación e inmunidad, son excelentes proinflamatorios, o sea, que promueven la inflamación y también desencadenan la respuesta inmune. Principalmente los leucotrienos, que cuando tenemos una infección, los leucotrienos van hacia el sitio de la infección para tratar de ayudar a contrarrestar esa infección. Muchas veces los leucotrienos, en vez de ayudar, agravan, porque como son inflamatorios, entonces cuando van al sitio de la lesión, más bien aumentan el proceso inflamatorio, que es lo que ocurre en la COVID, que se activa la respuesta inmune y más bien los leucotrienos, entonces corren a los sitios, al pulmón y inflaman más. Y viene la tormenta de citoquinas que promueve más ese proceso inflamatorio. Y por eso en la tarea que estamos ahorita, en la actividad en la que estamos ahorita, ustedes van a disertar sobre el uso de antiinflamatorios en la COVID. ¿Cuál es su fundamentación? ¿Por qué se necesitan? ¿Por qué se utilizan?
y en qué etapa se utilizan. Porque en esta tormenta de citoquinas que viene como respuesta inmunológica, entonces ahí es que se desencadena ese proceso inflamatorio en los pulmones, que es lo que termina matando al paciente. Y además también participan los tromboxanos, que promueven la agregación plaquetaria y también vienen a formar trombos que agravan la situación del paciente. Y entonces por eso ustedes van a ver el uso de antiinflamatorios y de inmunomoduladores como el tocilizumab, el remdesivir, etcétera, ¿verdad? Bueno, en el músculo liso, las prostaglandinas, miren bien, esta acción pueden causar broncoconstricción, no se vayan a confundir. Las prostaglandinas vasodilatan, pero producen broncoconstricción, porque estamos hablando de arterias y de bronquios, que son dos cosas diferentes. También las prostaglandinas promueven la contracción del músculo liso que tenemos en el útero. Entonces, cuando una mujer está embarazada, si toma una prostaglandina o un medicamento análogo a las prostaglandinas, puede tener un aborto, porque las prostaglandinas promueven el trabajo de parto. Porque, ¿qué es lo que hace el trabajo de parto? Aumentar las contracciones para expulsar el producto. Entonces, si el embarazo no ha llegado a término y se toman un medicamento análogo de las prostaglandinas, van a tener un aborto. Esta mujer va a tener un aborto. ¿Quién es la que hace el principal papel para aumentar las contracciones? Es una hormona que tenemos nosotros que se llama oxitocina. La oxitocina es lo máximo para el trabajo de parto, pero las prostaglandinas vienen en segundo lugar y le ayudan a la oxitocina. También las prostaglandinas, principalmente la E2 y la I2, tienen una función fisiológica en el estómago. Estas prostaglandinas son las responsables de que se secrete un moco que nos recubre el estómago para que el ácido clorhídrico no entre en contacto con las células del estómago. Miren, las células del estómago se llaman células parietales. Si el ácido clorhídrico entra en contacto con nuestras células parietales, nos hace una llaga. ¿Cómo se llama eso? Úlcera gástrica. Entonces, para evitar que se dé una úlcera gástrica, las prostaglandinas, que son autacoides, tipo icosanoides, producen un moco, hacen que produzcamos un moco. Ese moco es espeso y grueso y nos recubre las paredes del estómago. Entonces, las prostaglandinas nos causan citoprotección. Además, reducen la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina. En otras palabras, las prostaglandinas son antiulcerosas. Principalmente la prostaglandina E2. Entonces, fíjense bien porque tienen que estudiar bien, entendiendo. Como se dio la función fisiológica de la prostaglandina E2, se sintetizó un análogo. ¿Y cuál es el papel de ese medicamento? Antiulceroso. ¿Cómo se llama ese medicamento? Misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E. Pero como habíamos dicho que la prostaglandina E puede causar un aborto, por eso, cuando un gastroenterólogo receta misoprostol para una úlcera, tiene que estar seguro que la mujer no esté embarazada. Y por eso, cuando la mujer va a la farmacia con una receta o va a comprar misoprostol, el farmacéutico le pide una receta médica, porque el misoprostol se vende con receta, porque lógicamente se podría abusar de él como abortivo. De hecho, así se abusa de él, ¿verdad? ¿Habían escuchado hablar de este medicamento, del misoprostol?
No, No. doctor. ¿No? Ah, bueno, Cytotec es el nombre comercial. En el riñón, las prostaglandinas y los tromboxanos tienen funciones complejas. Fíjense que algunas incrementan el flujo sanguíneo medular, que inhiben la reabsorción tubular de sodio. Pero la expresión de COX-2 medular se incrementa cuando la persona consume grandes cantidades de sal. Entonces, las prostaglandinas hacen que eliminemos esa sal si comemos mucha sal. Pero los derivados de la COX-1 favorecen la excreción de sal. La COX-2 cortical, la que se produce en la corteza, si consumimos bajas cantidades de sodio o de sal, entonces hace que la prostaglandina E2 se produzca o estimule la liberación de renina para que retengamos sodio. Entonces tienen un juego bien complejo en función de si necesitamos más retener sal o si necesitamos eliminar sal. Ellos de esa manera entonces mantienen la homeostasia. En el ojo hay una prostaglandina que se llama prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina fisiológicamente nos mantiene la presión normal del ojo, la presión intraocular. Porque cuando tenemos mucho humor acuoso, esta prostaglandina produce constricción del iris y saca el humor acuoso. Entonces, de esa manera, disminuye la presión intraocular. Por eso se estudió el análogo de la prostaglandina F2, porque si disminuye la presión intraocular, dijeron, puede ser útil para el glaucoma, que es el aumento de la presión dentro del ojo. ¿Qué otra acción tienen las prostaglandinas en el sistema nervioso central? Inducen fiebre y dolor. En el hueso hay una situación bien interesante. Fíjense que se dio que el hueso sano tiene COX-1 y entonces producimos prostaglandinas que son producto del metabolismo por la vía de la COX-1. Pero se dio que en el hueso inflamado o que tiene la tensión mecánica muy alta, o sea, en el hueso enfermo, la que está presente es la COX-2. Entonces se concluyó que la COX-1 la tenemos siempre, es fisiológica, pero la COX-2 está presente en el hueso solo enfermo, entonces la COX-2 es patológica. Ya lo voy a explicar con un esquemita. También, ¿cuáles son los usos en función de esto? Miren bien, en función de estas acciones, se les dio entonces usos terapéuticos, que es lo que les estoy hablando. ¿Para qué se usan las prostaglandinas o los análogos de ellas? Pues como causan aumento de las contracciones uterinas, se usan en el aborto terapéutico. La dinoprostona, el misoprostol. Me le borran ahí la OL que la repetí. Es misoprostol. No misoprostolol, ¿verdad? Es misoprostol. Y el carboprost. Todos ellos son análogos de prostaglandina E y el otro de la F2 alfa que se utilizan para inducir el aborto en diferentes etapas del embarazo. Pero todos son análogos de la prostaglandina E o F, porque lo que ellos hacen es promover la contracción uterina. Luego tenemos otro uso terapéutico que es la citoprotección gástrica. Miren, se usa para causar la secreción de ese moco y ahí tenemos el misoprostol. Entonces, ¿entienden por qué el misoprostol? Que se usa para inducir el aborto y también se usa para causar citoprotección gástrica, se tiene que vender con receta. Porque si una mujer embarazada usa misoprostol como antiulceroso, puede tener un aborto. ¿Vieron? También se utilizan para la disfunción eréctil. Porque, ¿qué dijimos que hacen las prostaglandinas en los vasos sanguíneos? Vasodilatan. Entonces, si se inyecta al prostadilo
o se pone en un supositorio uretral, puede vasodilatar el cuerpo cavernoso para que se llene de sangre y causar la erección. ¿Qué es lo que causa la erección? La vasodilatación. Entonces, el alprostadilo es un análogo de la prostaglandina E1, que es un vasodilatador. Actualmente, estos análogos de prostaglandinas ya no se usan tanto para la disfunción eréctil, porque apareció un nuevo grupo de medicamentos que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, de la 5-fosfodiesterasa, que yo creo que estos sí los han oído, ¿verdad? El Viagra, sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo. Entonces, estos medicamentos de otra familia vinieron a sustituir a los análogos de las prostaglandinas. Entonces, son vasodilatadores y por eso se usan para la disfunción eréctil. Pero quiero que se fijen bien. El alprostadilo, que se usa para la disfunción eréctil, aunque ya es fármaco de segunda línea, también se usa en bebecitos, miren, en niños recién nacidos, que nacen con un problema en el corazón y la arteria les aparece cerrada. Como ellos son vasodilatadores, mantienen vasodilatado el conducto arterioso mientras corrigen el problema con una cirugía en el bebé. Entonces, ustedes pueden ver esto. El alprostadilo se usa en la disfunción eréctil, pero también se usa para conservar la permeabilidad del conducto arterioso en los bebés, y en la hipertensión pulmonar también se pueden utilizar alprostadilo, prostaciclina, epoprostenol, iloprost, treprostinilo, porque son vasodilatadores y también pueden reducir la presión en las arterias pulmonares. Ok, contesten esta pregunta. Con esta explicación que yo les di y que les mostré que el alprostadilo se usa en un bebé, pero también se usa en un varón con disfunción eréctil. Con esta explicación que yo les di, sería entonces una opción usar Viagra, sildenafilo, en un bebé que tiene una cardiopatía congénita o hipertensión pulmonar. Sería una opción usar Viagra, sildenafilo, en un bebé. Respóndanme. Creo que no, doctora. No. Pero mire que usa el prostadilo, que se usa en la disfunción eréctil. El mismo se usa en un bebé. ¿Por qué no entonces va a usar Viagra si es más potente como vasodilatador? Claro que es una opción. No se vayan a desmayar si van al materno infantil y ven a niños recién nacidos tomando Viagra. Esos niños tienen el conducto arterioso cerrado o tienen hipertensión pulmonar. Y es el fármaco de elección mientras los intervienen quirúrgicamente. Entonces, los bebecitos toman Viagra, sildenafilo, porque es un potente vasodilatador a nivel de las arterias, del corazón y de los pulmones. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctora. Ok. ¿Qué otro uso terapéutico le damos a los eicosanoides? Bueno, yo ya les había mencionado, se usan para el glaucoma. El medicamento puede ser latanoprost, limatoprost, travoprost. ¿Por qué se usan para el glaucoma? Porque les expliqué que la prostaglandina F2-alfa puede provocar constricción del músculo del iris y sacar el humor acuoso y de esa manera bajarme la presión intraocular. Entonces se sintetizó estos medicamentos y se usan para el glaucoma.
O sea, sus acciones fisiológicas benéficas se convierten en usos terapéuticos cuando se sintetizan los fármacos. Es lo mismo, jóvenes, que les explicaba de la adrenalina, de la dopamina. Estas prostaglandinas se sintetizan. Entonces, si sirven para citoprotección, pues el fármaco va a ser un citoprotector. Si sirven para el glaucoma, pues se va a utilizar también el fármaco para el glaucoma, etc. No entiendo por qué no. Ah, acá está. Sí. Ok. Entonces ahora pasamos, vimos ya los análogos. Ahora veamos los medicamentos que contrarrestan las acciones, porque no todas las acciones son fisiológicas, ¿verdad? Vimos que las prostaglandinas me pueden causar dolor, inflamación, fiebre, que me pueden causar agregación plaquetaria. Y si yo no quiero, en un paciente con infarto, yo no quiero agregación plaquetaria. Entonces, en vez de usar análogos, tengo que usar antagonistas. ¿Cómo se llaman esos antagonistas de las acciones de los eicosanoides? Se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y por qué no esteroideos? Porque también tenemos antiinflamatorios esteroideos. ¿Quiénes son los antiinflamatorios esteroideos? Dexametasona, prednisona, betametasona, beclometasona, fluticasona, etc. Oigan bien porque les va a servir para su disertación en el foro. Escuchen bien. Hay dos tipos de antiinflamatorios, los esteroidales y los no esteroidales. ¿Quiénes son los más potentes? No se les olvide. Los más potentes son los esteroidales. Si alguien tiene un proceso inflamatorio grave, agudo, no le vamos a dar ibuprofeno ni diclofenaco. Le van a inyectar dexametasona. ¿Qué es lo que ustedes me van a decir? ¿En qué etapa de la COVID se usa la dexametasona? Lógicamente tiene que ser un proceso inflamatorio severo. Entonces, los antiinflamatorios esteroidales tienen muchas reacciones adversas. Son los más potentes, pero tienen muchas reacciones adversas. Por eso se sintetizaron los antiinflamatorios, pero le dejaron por fuera la parte esteroidal de la estructura química y le copiaron la parte antiinflamatoria. Entonces, ¿estos cómo se llaman? Antiinflamatorios no esteroideos, pero lógicamente no son tan potentes como los esteroidales. Por eso yo les digo, no van a comparar la potencia de prednisona con diclofenaco. Le gana la prednisona. No van a comparar dexametasona con naproxeno. Le gana la dexametasona. Pero el riesgo de reacciones adversas es más grande con dexametasona, que puede hacer que el paciente hasta se vuelva diabético, que si toma naproxeno, ¿verdad? Pero de qué va a depender la selección del antiinflamatorio, del tipo de proceso inflamatorio que tenga el paciente. Si una persona tiene una inflamación a nivel cerebral, no vamos a usar ibuprofeno, ¿verdad? Vamos a usar dexametasona. En un lupus, que es una enfermedad donde se inflaman mucho las articulaciones y los riñones, no vamos a usar ibuprofeno, vamos a usar prednisona. Entonces ahí está la diferencia de los dos grupos de antiinflamatorios y valga esta explicación para los que están ahorita oyéndome, porque les va a servir mucho para la disertación. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo bien variado, pero todos tienen las mismas acciones farmacológicas, efectos similares en cuanto a efectos adversos, y todos trabajan de la misma manera. ¿Cómo trabajan los AINES? Inhibiendo a COX, que se llama prostaglandina GH sintasa, pero comúnmente la conocemos como COX. Ahora, se ha visto
que es diferente si inhibimos a COX-2 a si inhibimos a la COX-1. ¿Por qué? Porque la COX-2, recuerdan que les dije, está cuando hay enfermedad y la COX-1 está siempre. Entonces, si inhibimos a la COX-1, que es la que hace funciones fisiológicas, vamos a inhibir también ciertas funciones fisiológicas. Y de aquí se van a desprender las reacciones adversas. Porque si inhibimos a la COX-1, vamos a dejar de producir el moco en el estómago. Entonces, por eso nos da úlcera gástrica. En cambio, si utilizamos un inhibidor selectivo de COX-2, no va a interrumpir la acción de la COX-1 y los inhibidores de COX-2 tienen menos riesgo de causar úlcera gástrica. Veamos este esquemita. La COX-1 forma parte normal, es constitutiva, constituye parte, siempre está en el estómago, en el intestino, en el riñón y en las plaquetas. ¿Por qué está siempre en la COX-1? Porque la COX-1 desempeña funciones fisiológicas. ¿Qué funciones fisiológicas? Ya les dije, secreta el moco, inhibe secreción de ácido, promueve la agregación plaquetaria. En el riñón, si tenemos mucha sal, la elimina. Si tenemos poca sal, la retiene. Son funciones fisiológicas que ya les expliqué. Y se ha visto que quien hace esto es la COX-1. Entonces, la COX-1 forma prostaglandinas con acciones fisiológicas. Es diferente inhibir a la COX-1 que inhibir a la COX-2, porque la COX-2 es inducida. ¿Qué quiere decir inducida? Que se promueve su formación solo cuando hay procesos inflamatorios o enfermedad. Y entonces se forma COX-2 en los macrófagos y en las células endoteliales, pero solo está presente en condiciones patológicas. Entonces, si yo inhibo a la COX-1, interrumpo funciones fisiológicas. ¿Interrumpo la inflamación? Sí, claro, pero también interrumpo funciones fisiológicas. Entonces, si yo interrumpo funciones fisiológicas, se pueden desprender de aquí efectos adversos. ¿Qué efectos adversos? Úlcera o hemorragias. Pero si inhibo a la COX-2, yo voy a tener efectos terapéuticos. ¿Quedó clara esta explicación de este esquemita, jóvenes? Sí, doctora. Ok, ya saben que me pueden interrumpir. ¿Qué pasa con los AINES? Los AINES tienen una acción periférica, o sea, no tienen acción sobre el sistema nervioso central. Esto les da una ventaja y a la vez una desventaja, porque su acción predominantemente periférica no los hace tan potentes. Por eso se usan en el dolor de leve a moderada intensidad. Y son efectivos en los dolores de los tegumentos o en los neuromusculares o somáticos. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que al tener una acción periférica no producen dependencia y su toxicidad es reducida. ¿Con quién estamos comparando aquí los AINES? Con los opiáceos, porque los opiáceos son potentes analgésicos, pero tienen acción central, causan dependencia y tienen una toxicidad más variada. Miren qué bonito esto acá. Ante un estímulo químico, físico u hormonal, por acción de la enzima fosfolipasa 2, de esta membrana fosfolipídica se desprende el ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede ser substrato de dos familias de enzimas, la COX y la LOX. Por la COX, yo tengo endoperóxido inestable que forman finalmente prostaglandinas y tromboxanos. Y por la LOX, tengo hidroperóxidos que forman leucotrienos. Y estos son los receptores. Y en función de los receptores, pueden activar a los neutrófilos
o sea, promover la inmunidad de los glóbulos blancos. Y a través de estos receptores me pueden causar broncoconstricción y vasoconstricción. Entonces, esta acción por el LTB4 me promueve la inmunidad. ¿Dónde actúan los AINES? Ahí, inhibiendo a la COX. ¿A dónde actúan los esteroidales? Los esteroidales inhiben a la fosfolipasa A2. Entonces, por eso los esteroidales son más potentes. Porque al inhibir a la fosfolipasa A2, no dejan que el ácido araquidónico se desprenda de la membrana fosfolipídica. Entonces, prácticamente interrumpen las dos vías, porque ellos trabajan desde acá. Pero los AINES solo trabajan a este nivel, no a este. Solo a este, porque los AINES lo que hacen es inhibir a la COX. Algunos más a la COX-1 que a la COX-2, otros más a la COX-2, otros de igual manera COX-1 y COX-2, que es lo que vamos a ver en esta tabla. Ok. Esta es una tabla donde yo estoy viendo 3 criterios para clasificar a los AINES. Ojo, puedo clasificar los AINES por estructura química, por selectividad de quién inhiben, si a la COX-1 o a la COX-2, y por vida media. Este es bien fácil, ¿verdad? Los AINES pueden ser ácidos salicílicos, ácidos acéticos, ácidos fenilacéticos, ácidos propiónicos, todos son ácidos. Por eso, por contacto, me pueden causar irritación gástrica, porque todos son ácidos. Pero si se inyectan, ¿van a evitar la úlcera? No. Aunque se inyecten, si lo usan un tiempo prolongado, aunque se los inyecten o aunque los tomen con capa entérica, siempre van a causar úlcera gástrica. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción, que es inhibir la síntesis de prostaglandina. Entonces, su acción es sistémica. En otras palabras, los AINES pueden causar úlcera por doble mecanismo. Por contacto físico con las células del estómago y también por su acción sistémica, por su mecanismo de acción. Ok, este es el otro criterio de clasificación. Vean aquí abajo, por favor. Aquí tenemos los más selectivos para COX-1, los no selectivos, y aquí tenemos los más selectivos para COX-2. Miren, los más selectivos para COX-2 son los COXIB, que no sé si los han oído, ¿verdad? Etirocoxib, lumiracoxib, celecoxib, que es el celebra, que como son más selectivos de COX-2, tienen menos riesgo de causar úlcera gástrica. No quiere decir que nunca van a causar, porque ya saben que en un determinado momento pueden perder la selectividad e igual poder inhibir a la COX-1 si se usan por mucho tiempo, de manera irracional, con dosis muy altas. Pero utilizados correctamente, el riesgo de que estos causen úlcera es mucho menor. ¿Cómo van a leer esto ustedes? Entonces les voy a preguntar. Vamos a ver. Por su capacidad de inhibir a la COX-1, ¿cuál es el AIN que más riesgo de úlcera gástrica tiene? Serían los primeros dos, doctora, que no los logro leer bien. Ah, ketorolaco, fluorbiprofeno. Ajá. Ketorolaco, fluorbiprofeno. Pero, miren qué bonito. Es que fíjense que, por eso les digo que los colores no son adorno, ¿verdad? Tiene su razón. Miren cómo se atenúa el azul y se vuelve verde aquí y se vuelve más amarillo acá. ¿Por qué? Prácticamente esta línea azul les está definiendo quiénes son los más selectivos para COX-1. Hay varios, miren. A medida que van entrando a la zona verde, verde amarilla,
van perdiendo su selectividad para COX-1 y la van ganando también para COX-2. Entonces, pueden inhibir tanto COX-1 como COX-2. ¿Quién es el inhibidor no selectivo más potente? Ibuprofeno. Correcto. Miren acá, miren. Ibuprofeno, ¿ven? Acá está. ¿Quién es el más selectivo para COX-2 y que menos riesgo tiene de causar una úlcera? Miren, el lumiracoxib. Sí saben cómo entonces leer esto, ¿verdad? Eso espero. Bueno, y en función de la vida media, aquí tenemos los de acción breve de 1 hora, los que ya pueden ir teniendo una vida media más larga, de 10 horas, y ya una vida media súper prolongada hasta de 60 horas, como la del piroxicam. ¿Quién es el fármaco que tiene la vida media más corta? Diclofenaco. Correcto. Miren, diclofenaco. Pero, ¿alguien sabe qué se hizo para aumentarle la vida media al diclofenaco? Porque es un excelente analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Y la desventaja que tenía era esa vida media tan cortita. ¿Alguien sabe qué se hizo en base a la tecnología farmacéutica para aumentarle la vida media? Jóvenes, ¿alguien sabe qué se hace para aumentar la vida media de un fármaco? No, doctora. ¿Han oído hablar de diclofenaco sódico y diclofenaco potásico? Sí, sí, doctora. Ah, bueno, entonces eso se hace. Se hacen sales. El diclofenaco sódico tiene una vida media que le permite administrarse cada 8 horas. Y el diclofenaco potásico, inclusive una vez al día. El diclofenaco potásico tiene una vida media larga. ¿Y por qué necesitamos que tengan vida media larga? Porque si yo tengo un dolor de cabeza, vamos a ver, contéstenme mejor ustedes. Si yo tengo dolor de cabeza y es una cefalea porque me vasodilaté, porque un día hizo mucho calor y solo necesito tomarme de manera aguda, ¿qué me darían ustedes? ¿Un AINE con vida media corta o con vida media larga? Corta, doctora. Corta, correcto. Corta. ¿Para qué me van a dar un fármaco de vida media larga? Entre más rápido lo elimino, mejor. Y si solo es un dolor agudo, pues que me quite el dolor y ya. Vida media corta. Pero si una persona tiene artritis y todos los días tiene que tomar un AIN, no le van a estar dando cada 4 horas ibuprofeno, que tiene una vida media corta, el ibuprofeno. Miren, ¿dónde está el ibuprofeno? Acá. Miren el ibuprofeno. Está en la zona azul. Tiene una vida media corta. Entonces no le van a estar dando a cada rato ibuprofeno todos los días, porque la artritis es crónica.
Entonces ahí prefieren un fármaco de vida media larga. ¿Quedó claro? Doctora, pero ¿cuál es el fundamento del por qué las sales hacen que el fármaco tenga una vida media más corta? Más larga. Más larga. No, pero por ejemplo el diclofenaco solamente es una hora Exacto. El Ajá. diclofenaco